Isaías capítulo 14, versículo 14 dice: Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás hace su reino, intenta ser semejante a Dios, pero el reino de la oscuridad seguirá siendo inferior al reino de la luz. Nosotros somos hijos de la luz. Si hay un reino de oscuridad, tiene un rey, y el príncipe de este mundo, Satanás. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no se utiliza el símbolo que Dios está sentado en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies? Porque este símbolo tipifica la recuperación del gobierno en la tierra. El escenario es el cielo y es espiritual, y el sol tiene la cobertura del Rey Jehová. La luz y las tinieblas, hay una guerra, pero aún no hemos identificado la mujer y dice que tiene una corona. La Biblia no presenta a Dios como una mujer, la Biblia presenta a Dios como un varón. Éxodo capítulo 15, versículo 3 dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es un hombre, aunque es un espíritu, y lo presenta como un varón. Ahora, cuando dice corona, no necesariamente tienen que ser reyes, también son gobernantes o una gobernación. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Así que donde quiera que haya una corona, quiere decir que hay un rey, un gobernante o una gobernación. La mujer es una gobernación y tiene una corona de 2 estrellas. ¿Por qué son 2 estrellas? Significado de los números. Vamos a verlos. El número 1 significa y se le da a Dios. Él no tiene rival. Él es único porque Dios uno es. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. El número 2 significa confianza, afirmación y veracidad. Deuteronomio capítulo 19 versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y Números capítulo 35 versículo 30 también encontramos esto. Ahora, vamos a dar un salto cuántico con respecto a los números. El número 7, el número de Dios, lo perfecto y lo completo, corresponde a la perfección de Dios. El número 6 es número de hombre. Se le atribuye por la imperfección. Es imagen de Dios, pero está por debajo de Dios. Así la gobernación del hombre imperfecta. Política imperfecta. Económica imperfecta. Y en cuanto a la religión, imperfecta. Si fuera Dios, sería 777, que sería todo perfecto. Y por eso el número 666 es número de hombre, porque está por debajo de Dios. Y lo que el hombre quiere hacer en cuanto a gobierno político, económico y religión es imperfecto. Israel fue formado por 12 cimientos. Sobre esos se formó el pueblo de Israel. Génesis capítulo 49, versículo 28 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo.
El Israel espiritual, que es la iglesia, también tiene 12 fundamentos. Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así que tenía 12 fundamentos. Los 12 de Israel, es decir, las 12 tribus, los hijos de Jacob, el Israel terrenal. Y los 12 apóstoles del Cordero, es decir, los que nombró y estuvieron con Jesús de Nazaret. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos son el Israel espiritual. Aquí el apóstol Pablo no está en la Nueva Jerusalén, sino los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué Pablo dice que es menor y fue llamado como un abortivo? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 8 y 9, allí encontramos esta afirmación. Entonces el número 12 significa organización. Las 12 tribus organizaron un pueblo, una nación llamado Israel. Los 12 apóstoles organizaron una iglesia. La mujer de Apocalipsis capítulo 12 significa una organización celestial. ¿Qué significa la mujer de Apocalipsis capítulo 12? Significa la organización celestial de Dios. Ahora, ¿quiénes componen la organización celestial? Está conformada por criaturas espirituales. Así, primer lugar, Jehová Dios. Segundo lugar, Jesucristo su Hijo. Tercero, los ángeles, es decir, las estrellas del cielo, que están conformadas por los serafines, los querubines y los ángeles. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 dice, estas estrellas alguna vez formaron parte de esa organización celestial, como Satanás también una vez formó parte de la organización celestial, pero después cayó y dejó de ser parte de la mujer, es decir, de la organización celestial del reino de Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 dice, tú querubín protector, santo monte de Dios, allí estuviste. ¿Dónde? En el cielo. Versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Monte Sión, tierra. Nosotros somos piedras vivas, los ángeles son piedras de fuego. Así que en cuanto a Apocalipsis capítulo 12, se entiende de la siguiente manera. Primero, el escenario es el cielo y es espiritual. La mujer estaba en el cielo, por lo tanto es espiritual. Tiene la cobertura del sol y representa a Dios, el rey de la luz. La luna representa el reino de la oscuridad o de las tinieblas y su rey es Satanás. Es el rey de este reino de oscuridad y es inferior y fue echado por tierra. La corona significa reino, es decir, que ese gobierno está organizado y compuesto por criaturas espirituales. Y Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino más tenga la vida eterna. De allá sí proviene Jesucristo, porque lo dio Jehová Dios a través de su organización celestial. Pero aún falta algo con respecto a la mujer, sabiendo que es una organización. ¿Pero qué es la mujer para Dios simbólicamente? Sería la pregunta. La mujer de Apocalipsis capítulo 12 es la esposa espiritual y Dios es la cabeza de esta mujer. Y por ser la cabeza, la mujer es su esposa. Y Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, y Pablo lo explica, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mis amados en el Señor, en el próximo video sabremos qué es la mujer para Dios simbólicamente.
Recuerda suscribirte y visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.